Atravesamos por situaciones de incertidumbre y aislamiento. Es en estos momentos de dificultad donde debemos aprovechar al máximo las oportunidades, con creatividad e ingenio. Este es el camino que decidimos tomar como familia UPB. Los cambios que el mundo está viviendo necesitan protagonistas, personas que quieran generar esas transformaciones tan necesarias para nuestra región. Fórmate integralmente y desarrolla tus competencias y habilidades. Diseña, crea, controla y evalúa soluciones sostenibles utilizando nuevas tecnologías que nos acercan al futuro. Ingeniería Mecánica, Universidad Pontificia Bolivariana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Sánchez, soy docente del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a hablar del diagrama de hierro-carbono y cómo este impacta en la ingeniería. Resulta que los diagramas de hierro-carbono son muy importantes para las ingenierías que tengan componentes estructurales. Dentro de esas están la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la ingeniería automotriz, la ingeniería aeroespacial y semejantes. Toda industria que trabaje con acero tiene que conocer, o con fundiciones, o con inclusive algunas aleaciones ferrosas, tienen que conocer los diagramas de hierro-carbono. ¿Por qué? Porque los diagramas de hierro-carbono nos permiten tomar decisiones en los procesos productivos, en los procesos de mantenimiento, en los procesos de control, evaluación, reparación de estructuras, ¿sí? Ahora, ya sabemos por qué son importantes. Sin embargo, para comenzar a hablar del diagrama de hierro-carbono tenemos que tener conciencia de qué es el hierro. El hierro es un elemento alotrópico. ¿Qué es un elemento alotrópico? Recordemos que yo les explicaba en un capítulo anterior que la alotropía es una capacidad que tienen las sustancias puras elementales, es decir, los elementos químicos, azufre, níquel, cobalto, ¿sí? Resulta que de esos elementos, de esas sustancias elementales, hay algunas que tienen diferentes estructuras, especialmente estamos hablando de materiales metálicos, principalmente también algunos, los cerámicos ya serían sustancias compuestas. Los materiales metálicos principalmente tienen unas estructuras a temperatura ambiente, dentro de las cuales pueden cambiar en esa variación de estructuras, pueden cambiar las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y semejantes. Entonces aquí podemos ver una curva de enfriamiento donde se encuentran las diferentes temperaturas de estabilidad de las fases del hierro. Entonces vemos, por ejemplo, la fase de hierro alfa, la fase de hierro beta, hierro gamma y hierro delta. Esas son las fases alotrópicas del hierro. Ahora, pero cada una se diferencia de la otra ¿en qué? Por ejemplo, el hierro alfa es lo mismo que el hierro beta, pero entonces ¿por qué ahí se llaman diferente? Muy sencillo, porque a partir de 768 grados Celsius ocurre una transformación y es que se elimina el magnetismo del hierro. ¿Y esto por qué ocurre? Eso ocurre porque los espines electrónicos comienzan a interactuar de una forma diferente, ¿sí? Esto ya es una interacción cuántica a nivel, digamos, subatómico prácticamente. Y lo que va a ocurrir es que el hierro, que normalmente tiene un carácter magnético, por eso viene de la magnetita, pierde esa característica y se vuelve simplemente un material paramagnético, diamagnético, un material común y corriente. Ahora, ¿qué pasa? Además de eso, no hay cambios microestructurales. La estructura sigue siendo una cúbica centrada en el cuerpo, también conocida por sus siglas en inglés como BCC, Body Centered Cubic. Por otra parte, también están las estructuras FCC de hierro gamma, que van a ser de gran importancia. Cuando hablemos de temas microestructurales, el hierro FCC y el hierro SC van a ser muy importantes y van a influir considerablemente en las propiedades mecánicas de los aceros. Luego tenemos el hierro delta, que la verdad no tiene mucha importancia porque nunca tiene estabilidad a temperatura ambiente, es muy difícil llevarlo a temperatura ambiente. El hierro gamma, por el contrario, sí puede estar a temperatura ambiente, y el hierro alfa, pues obviamente es el que se encuentra convencionalmente a temperatura ambiente. Es lo mismo que el hierro beta, pero magnético.
También es importante resaltar en este diagrama las temperaturas. A 768 tenemos la temperatura de Curie del hierro, a 910 tenemos la temperatura de transformación hacia el hierro gamma, a 1400 grados Celsius tenemos la temperatura de transformación hacia el hierro delta, que sigue teniendo una estructura BSC. Aquí pasamos de una estructura FSC en el hierro gamma al hierro delta BSC, y luego posteriormente lo que tenemos es un proceso de fundición a 1539 grados Celsius. Ahí vemos el proceso de transformación de la fase, donde no aumenta la temperatura, sino que la energía se emplea en el cambio de estado. Aquí ya no estamos hablando de cambio de fase, sino cambio de estado. Perfecto. Ahora, esta diferenciación nos ha dado varios tipos de aleaciones polimórficas del hierro en función del porcentaje de carbono principalmente. Por eso el diagrama de hierro-carbono es tan importante, porque nos permite analizar esas diferencias tan marcadas. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una salvedad, y que pasa mucho acá en Colombia, que se confunde lo que es el hierro con el hierro fundido con el acero, ¿sí? Ahora, ¿qué es el hierro? El hierro es ese mineral que nosotros encontramos en la naturaleza, ¿sí? En forma de filones. Los filones de hierro, eso es hierro prácticamente puro, ¿sí? No hay nada puro en el universo, como hemos hablado anteriormente, pero ese es hierro casi puro. Ahora, la mena de hierro, que viene del mineral de hierro, que puede ser principalmente hematita y ferrita. Magnetita, ferrita y hematita son las principales fuentes de hierro, las principales fuentes minerales de hierro en el mundo. Dan lugar a eso que en inglés se le llama iron ore, que es mena de hierro. Ahora, ore es mena. Ahora, está también el hierro fundido, conocido en inglés como el cast iron, que mucha gente lo confunde. Pues puede ser hierro fundido, pero que se tenga la distinción de que es el material hierro fundido. Pero la mejor forma de conocerlo es fundición de hierro, ¿sí? Y la tercera también se les conoce como fundiciones en general. La tercera clasificación es el acero, ¿sí? Que el acero es hierro más carbono, como lo vamos a ver a continuación. Ya voy a hacer una especificación sobre eso. Y aquí quiero hacer una salvedad, y es que hay un tipo específico de aleaciones ferrosas en Colombia conocido como fierro. El fierro se utiliza en varias, no solamente en un tipo específico de acero, sino se utiliza en todos aquellos objetos fabricados de acero al carbono, y es una forma, digamos, popular de conocer al acero al carbono. Existen varias fases alotrópicas del hierro, como les decía. Como el hierro es un elemento químico alotrópico, recordemos que la alotropía es esa capacidad de tener varias, digamos, microestructuras, varias estructuras cristalinas o celdas unitarias de la estructura cristalina, en este caso como son materiales metálicos, varias redes de Bravais, que se pueden encontrar en algunas ocasiones a temperatura ambiente, y que en la mayor parte de las ocasiones las encontramos al aumentar la temperatura del hierro. Estas transformaciones van a dar como resultado cambios dimensionales y cambios estructurales que modifican las propiedades del material. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, primero el hierro alfa, el más común, es la forma natural en la que se encuentran las menas de hierro, y en muchas ocasiones los filones de hierro son hierro beta. Por otra parte, hierro alfa. El hierro beta es una fase que existe y no existe. En realidad el hierro beta no es más que simplemente el hierro alfa a una mayor temperatura, pero la diferencia es que el hierro alfa es magnético y el hierro beta no es magnético, ya que el hierro alfa es una fase alotrópica que está por debajo de la temperatura de Curie. Esta temperatura que estamos viendo aquí nombrada como A2, a 768 grados Celsius, es conocida como temperatura de Curie. La temperatura de Curie nos permite identificar a partir de qué temperatura se pierden las propiedades magnéticas. Al calentar un material que tiene propiedades magnéticas como el hierro o el níquel, vamos a tener una pérdida de las propiedades magnéticas a partir de cierta temperatura, ya que esta depende de la interacción de los espines electrónicos, y estos se alteran con el aumento de la temperatura, especialmente la interacción entre los átomos debido al distanciamiento de los mismos.
Posteriormente, entonces, cuando se elimina la temperatura de Curie, lo que tenemos es un hierro alfa sin magnetismo, conocido como hierro beta, pero en realidad no cambian casi nada sus propiedades mecánicas. Obviamente, cualquier reacción al ser calentada o al aumentar su temperatura, va a sufrir un proceso de ablandamiento debido a un distanciamiento atómico, debido a un debilitamiento de las fuerzas moleculares, debido a inestabilidad en las vibraciones de los átomos. Sin embargo, no nos vamos a centrar en estos conceptos tan complejos. Básicamente, lo que ocurre con el hierro beta es que se va a mantener hasta los 910 grados Celsius. Y luego, posteriormente, esta temperatura la llamamos a 3, luego posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a tener una transformación de una estructura típica de cúbicas de cuerpo centrado, conocida como BCC, en el hierro alfa y obviamente también en el hierro beta, que posteriormente se va a transformar en una estructura cúbica centrada en las caras, FCC por sus siglas en inglés, Face Centered Cubic, que se va a llamar como hierro gamma. Este hierro gamma es muy importante y préstenle mucha atención. Lo que son el hierro alfa y el hierro gamma son las dos fases más importantes del hierro y que influyen directamente en las propiedades y en la capacidad de transformación térmica del hierro. Entonces, en sus aleaciones, en las aleaciones ferrosas. Posteriormente, a una temperatura de 1400 grados aproximadamente, tenemos la presencia de una fase delta, conocida como hierro delta, donde se recupera la estructura BCC, pero con un distanciamiento o con una dimensión, un parámetro de red mucho mayor. Como podemos ver acá, el parámetro de red es 293, acá es 2,9 y acá es 2,88 aproximadamente. Entonces, hasta que finalmente a 1539 grados tenemos la fusión o la fundición del hierro. ¿Esto por qué es importante? Esta es una curva de enfriamiento, ¿no? Recordemos que son las típicas curvas de enfriamiento donde tenemos las zonas donde se dan los fenómenos de calor latente que permiten la transformación del estado, ¿sí? O en algunas ocasiones estas pequeñas transformaciones que estamos viendo aquí son cambios de fase. Esta es una transformación de estado, aquí está pasando de líquido a sólido y aquí lo que estamos teniendo son pequeñas transformaciones que pueden llevar a cambios dimensionales, especialmente cuando cambia de hierro beta a hierro gamma y de hierro gamma a hierro delta, ya que estas dos fases junto con la de hierro delta tienen un cambio dimensional con el aumento de la temperatura un poco más semejante, mientras que acá tenemos un diferente cambio dimensional. Bueno, posteriormente, ¿qué vamos a tener? El acero es la unión entre el hierro y el carbono, ¿sí? Es una aleación, ¿sí? Se considera una aleación. Es una aleación de un material metálico y un material no metálico. Ahora, ¿cuántos tipos de aceros hay? Pues hay tipos de acero como estrellas hay en el firmamento, ¿sí? Básicamente infinitos. Hay una gran variedad de aceros debido a las variaciones microestructurales y a los efectos de los elementos aliantes, como lo vamos a ver en el próximo capítulo, donde explicaré los efectos de los elementos aliantes sobre el diagrama de hierro-carbono. Pero en este capítulo nos vamos a centrar en entender especialmente los aceros y las aleaciones ferrosas. Ahora, como algunos de ustedes habrán aprendido en Minecraft, el hierro viene de la mena de hierro, ¿sí? Que muchas veces se caracteriza porque es hematita o ferrita, como lo hemos visto anteriormente, y expuesta a la inserción de átomos en posiciones intersticiales de carbono. Debido a su tamaño molecular, el carbono se penetra la red del hierro y lo que hace es ubicarse, generando, restricciones o tensiones microestructurales, deformando como tal la red, ¿sí? Generando un cambio dimensional en la red que lo que va a hacer es una acumulación de tensiones que va a endurecer el material. El hierro naturalmente, esos filones de hierro que nosotros encontramos en la naturaleza son bastante blandos, bastante dúctiles y maleables. Ya el acero es un material mucho más duro, mucho más resistente, con las propiedades, vamos a decirlo, superiores a las de un hierro convencional, en cuanto a resistencia y en cuanto a muchos otros aspectos. Bueno, aquí un dato curioso, los principales productores de hierro en el mundo actualmente, estos son datos actualizados a 2020,
son Australia y Brasil, los cuales producen aproximadamente 930 y 480 millones de toneladas métricas anualmente, ¿sí? Este dato yo creo que este año baja porque pues debido a la situación del coronavirus se han dado fenómenos de comerciales que han reducido el consumo de acero, especialmente se ha reducido la industria civil en muchas partes del mundo, no solamente en China, que es el principal consumidor, como lo vamos a ver más adelante. Esta es una de las fuentes de producción de acero, ¿sí? El hierro se aprovecha de las menas de hierro, se mezcla con el carbón que muchas veces viene en estado coquizado para aumentar la temperatura. Llevamos la temperatura a 1539, recordemos que a esta temperatura tenemos la fusión del hierro, y lo que vamos a tener es la mezcla del carbono con el hierro y la generación de ese acero. Ahora, bueno, antes de hablar de cómo se da el proceso de fundición del acero, de producción de acero, vamos a hablar que las dos principales fuentes de producción de acero son la chatarra, ¿sí? Y la explotación a cielo abierto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se da la explotación a cielo abierto? Porque el mineral es abundante en la corteza terrestre. No vamos a decir que es el mineral más abundante en la corteza terrestre, es el titanio, pero es bastante abundante. De hecho, la principal fuente de hierro es el núcleo del planeta, el núcleo magmático del planeta, que es una mezcla de ferroníquel principalmente con un pequeño porcentaje de magnesio. Entonces, en este caso, la demanda de acero crudo, especialmente se le llama acero crudo, ese acero que no ha sido transformado, que viene listo para ser ya sea modificado, refinado, conformado, modificado en general. Entonces aquí vemos varios indicadores de demanda de acero. Por ejemplo, en Estados Unidos se consumen anualmente aproximadamente 141.5 millones de toneladas. En Europa son 166.8 millones de toneladas. Aquí estamos hablando de los países asociados a la Unión Europea, especialmente al EU28. También tenemos otros países de Europa, especialmente Europa del Este, que consumen aproximadamente 34.5. En 2020 la estimación es que va a consumir 34.5 millones de toneladas. Tenemos los países asiáticos, que son los que más son los que más consumen acero en el mundo, que consumen aproximadamente de 1.248 y se estima que este año van a consumir 1.270 millones de toneladas. Aquí quiero resaltar algo muy importante, es que la producción mundial, el consumo mundial está estimado en 1.775 millones de toneladas, de los cuales 1.248 lo está consumiendo Asia, más del 60%. Entonces, eso es un dato bastante impresionante. Y esto se da porque el hierro es un material altamente empleado en la industria civil, en la industria de componentes, vehículos. El acero se utiliza en todos estos tipos de aplicaciones. América Central pues tiene un consumo moderado, supera a Rusia, sin embargo es bastante moderado, es de 43.8 millones de toneladas, donde uno de los principales consumidores es Brasil, Chile, Argentina y semejantes. Bueno, ¿cómo se da ese proceso de producción de acero? Bueno, el acero parte del hierro en estado mineral, de pellets de hierro, de ese mineral sinterizado, ¿sí? Se tritura y se sinteriza, del coque, obviamente, porque el coque es ese carbón bituminoso, altamente poroso, con alto poder calorífico, que me puede llevar a esas temperaturas por encima de 1600 grados Celsius, y la limadura de hierro, obviamente. Todo esto se posiciona en hornos de fundición que nos permiten ya sea llevar a procesos de refinación o a procesos de aleación. Esto lleva a través de un sistema de colada continua a la fabricación de palanquetas, barras o vamos a decirlo, sí, acá en Colombia se les conoce como tochos en algunas ocasiones, y láminas, o en este caso planchas de acero. Ahora, estas láminas en caliente pasan posteriormente a otros procesos que vamos a ver cuando veamos procesos de manufactura, ya sea enrolado en caliente, laminado en caliente, trefilado, que permite la producción de alambres, ya también tenemos enrolado en frío,
producción de tubería soldada y producción de tubería sin costura o sin soldadura. También hay otros procesos posteriores, inclusive cuando se toma, por ejemplo, este alambre que viene trifilado y se trenza. Entonces tenemos un alambre trenzado y ese alambre trenzado tiene mucha más resistencia que una barra con ese mismo diámetro, inclusive consume menos material. Bueno, ahora sí vamos al diagrama de hierro-carbono. El diagrama de hierro-carbono me permite identificar no solamente los aceros, también las aleaciones ferrosas. ¿Qué son las aleaciones? Bueno, las aleaciones ferrosas principales, ¿no? Porque hay otras aleaciones ferrosas que no son de hierro-carbono. Hay aleaciones ferrosas de hierro-cobalto, hierro-níquel, hierro-ferroaluminios y semejantes. En este caso vamos a hablar especialmente de las aleaciones de hierro-carbono, dentro de las cuales las principales están entre 0 y 1.76% de carbono o 2% de carbono y se llaman aceros, que tienen otras subclasificaciones como vamos a ver más adelante, pero por ahora quedémonos con que el acero está entre 0.025 y aproximadamente 2% de carbono, ¿sí? Otra aleación de hierro-carbono son las fundiciones y hay dos tipos. Están las fundiciones blancas, las cuales están antes del punto eutéctico, ¿sí? Que es aquí a 4.3% de carbono, y después del punto eutéctico lo que tenemos son fundiciones grises. Y esto es muy importante porque las dos tienen propiedades muy diferentes, especialmente mecánicamente, ¿sí? Ahora, en el diagrama de hierro-carbono tenemos unas fases, como en todos los diagramas binarios de fases, y algo que quiero resaltar es que el diagrama va hasta 6.67% de carbono, porque hasta ese punto hay solubilidad de carbono en la matriz de hierro, ¿sí? Entonces, recordemos esto. De 0.025 a 1.76 aproximadamente tenemos aceros. Todos los aceros están en ese rango. Por encima de eso, en carbono, ya no es, de ese contenido de carbono, ya no es un acero. Ya se comienza a comportar como una fundición. Ahora, las fundiciones van de 2 aproximadamente, 1.76 a 4.30, que son las fundiciones blancas, ¿sí? Se caracterizan porque son más brillantes, se ven un poco más blancas, por decirlo así, mientras que las grises, pues como su nombre lo dice, se van a ver un poco más grises, se van a ver más tiznadas. De hecho, muchas veces cuando uno las manipula se tizna las manos. Y van de 4.3% de carbono a 6.67% de carbono, que es la fase estable de la fase metastable de la cementita, ¿sí? Que es una fase metastable que aparece específicamente en ese porcentaje. Ahora, la cementita es muy importante porque la cementita se da en todas las aleaciones de hierro-carbono, en todas, ¿sí? Si hay una aleación que sea de hierro-carbono, ya sean acero fundiciones, van a encontrar casi que a juro cementita. Ahora vamos a hablar un poco sobre las transformaciones. Cuando queremos hablar sobre las transformaciones tenemos que referirnos específicamente al diagrama de hierro-carbono, donde, como hemos visto en capítulos anteriores, hay unas transformaciones eutécticas, eutectoides y peritécticas, ¿sí? Por ejemplo, esta transformación que estamos viendo más o menos a 1500 grados Celsius, donde digamos el acero con fase hierro delta, que es una estructura BCC, solo que digamos con un parámetro de red más amplio porque pues está a mayor temperatura, se convierte, acá tenemos hierro delta más líquido, ¿sí? más acero fundido, se convierte directamente en austenita. Esta fase de acá es austenita. Si se fijan, este delta más gamma es de este intervalo entre la fase delta y la fase gamma. Por tanto, la transformación es de delta más líquido a austenita. Esta transformación tiene un nombre, obviamente tenemos 2 a 1, ¿sí? Dos fases que se convierten en una sola, eso es peri, y como involucra líquido, téctica, entonces peritéctica. Esta ustedes saben que involucra líquido y es lo contrario, líquido que se convierte en austenita más cementita, que nosotros llamamos ledeurita. Esto se llama, esta reacción que ocurre más o menos a los 1148 grados, específicamente en una composición de 4.3% de carbono,
Esta transformación es conocida como una reacción. A ver, pausa un momentico el video, piénsenlo. A cuenta de 3 lo decimos todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Eutéctica, ¿sí o no? Ahora la siguiente. En esta reacción estamos pasando de austenita a ferrita más perlita. ¿Sí? Bueno, a perlita, que es ferrita más cementita. Entonces, ¿qué transformación estamos teniendo? Eutectoide. Perfecto. Entonces continuamos. Antes de continuar, quiero que vean lo siguiente. En este diagrama hay varios factores que son muy importantes. Por ejemplo, esta temperatura, aquí más o menos a 741, 700, una temperatura cercana a 720 y tanto, 740 y algo grados Celsius. A esta temperatura tenemos la reacción de transformación de la austenita. Digamos que recordemos que este diagrama es para los aceros, para las aleaciones de hierro-carbono, o sea que los aceros que estamos mencionando acá son los aceros al carbono. Lo que pasa es que esta es la base que se toma para entender los demás diagramas binarios de otras aleaciones ferrosas como son los aceros inoxidables y los aceros especiales. Entonces, digamos, este es como el estándar de los aceros. Este es el punto de referencia para entender los aceros. Y en este punto de referencia, la transformación austenítica ocurre a los 741, 770 grados Celsius más o menos. Y a partir de esa temperatura ya no hay más austenita a temperatura ambiente, ¿sí? O sea que la única forma de tener un acero austenítico es que este no sea un acero al carbono, tiene que tener un alto contenido de níquel y magnesio, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, en este capítulo sí quiero que quede muy claro que no hay austenita por debajo de los 740 grados Celsius, a no ser que esto es para condiciones de enfriamiento normalizados, ¿sí? No estamos teniendo ni temples, ni estamos teniendo ningún otro tipo de tratamiento térmico. Esto es un acero al carbono normalizado. Esta es la estructura típica de los aceros al carbono normalizados. Entonces, en los aceros al carbono normalizados, cuando el enfriamiento se da al aire, no se logra tener austenita a temperatura ambiente. Por tanto, en un acero al carbono no hay, si no tiene tratamiento térmico, no hay austenita a temperatura ambiente. ¿Listo? Esto es muy importante. La austenita es una de las fases más importantes de los aceros. Ya vamos a ver por qué. Porque es la que permite la existencia de muchas otras fases. Bueno, posteriormente podemos ver esta zona donde tenemos unión entre una ferrita, ¿sí? Un hierro alfa, una ferrita, y vamos a tener austenita. Sin embargo, este hierro alfa es diferente al hierro alfa que tenemos acá, ya les voy a explicar por qué. Entonces, cuando seguimos descendiendo por la temperatura de transformación eutéctica, eutectoide, lo que vamos a tener es que esta austenita de acá, esta austenita que está libre acá, se va a convertir en ¿quién? Se va a convertir en ferrita más cementita. La cementita este es el límite de la cementita, 6.67% de carbono. Tenemos esa fase metastable que es, de hecho, ni siquiera es una fase, es un compuesto químico, ¿sí? Que es Fe3C. Listo, perfecto. Pues sí es una fase, pero es de un compuesto químico, no es una fase microestructural diferenciada como son la austenita, la ferrita y el hierro delta. Bueno, continuando. Entonces, a esta composición a 0.77% de carbono es donde ocurre normalmente la reacción de transformación eutectoide. ¿Y esto qué implica? Este es un factor de división en los aceros, porque esto divide a los aceros entre los que tienen bajo porcentaje de carbono y no tienen todavía una presencia de cementita preeutectoide, como los aceros que tienen un bajo porcentaje de carbono, no han pasado por el punto de transformación eutectoide, por tanto tienen presencia de ferrita preeutectoide. Momento, no se preocupen, no se me estresen, ya se los voy a explicar cuando hablemos de los aceros hipo y los aceros hipereutectoides. Continuamos, pero grábense esto, la temperatura 741 más o menos y el porcentaje de carbono de transformación eutectoide, que es de 0.77%. Esta también es una condición muy importante porque esta define
Este punto de transformación eutéctica acá define específicamente los parámetros de existencia de las fundiciones y la clasificación de las fundiciones. Entonces, en este punto, en 4.3% de carbono, muy importante que se graben este dato, que las fundiciones en condiciones normalizadas se dan a 4.3% de carbono a través de una reacción eutéctica. Se transforma este líquido en ledeurita. ¿Qué es la ledeurita? Como aquí bien lo dice, es austenita más cementita. Y esta es una transformación que, como esta, define lo que va antes y lo que va después, solo que aquí los definimos como aceros los aceros hipo, los que están antes de la transformación eutectoide, y los aceros hiper, los que tienen un porcentaje de carbono mayor a la temperatura, a la composición de transformación eutectoide. Por otra parte, aquí tenemos una transformación eutéctica que divide a esto en fundiciones grises a la derecha, fundiciones blancas a la izquierda, en fundiciones eutécticas en 4.3%, condiciones de normalizado. Ahora, nuevamente, lo que se forme antes de la transformación de la línea isotérmica de transformación eutéctica va a ser ¿qué? Miren que se está formando aquí, una austenita. Esa austenita es una austenita preeutéctica. Al ser preeutéctica, pues va a aparecer aquí como, digamos, totalmente aparte de los granos de ledeurita. Y como la ledeurita tiene ese carácter eutéctico, vamos a ver cómo es la estructura de los sistemas eutécticos. Por otra parte, después del 4.3% lo que tenemos son precipitados de grafito, ¿sí? Vamos a tener la misma austenita y vamos a tener la misma cementita, pero lo que vamos a tener a este lado también es precipitación de grafito, ¿sí? Entonces, ledeurita más grafito, que son las fundiciones grises. No se preocupen, ya se los voy a esquematizar. Esto era una forma de introducirlos brevemente. Ahora, aquí podemos ver cómo se dan más o menos esa evolución de las fases, esa evolución estructural de las fases. Grábense esto, esta línea donde tenemos la misma composición química es una línea de transformación que nos permite ver la evolución de las fases. Si yo en algún momento les pido a ustedes en el taller o en el parcial, ilustre o grafique o bosqueje una línea de transformación de las fases en un acero, en este caso por ejemplo que está antes de la línea de transformación eutectoide, de un acero hipoeutectoide, pues entonces usted viene y comienza a descender por esta temperatura. No es necesario comenzar por las temperaturas tan elevadas como 1500, donde tenemos presencia de hierro delta, a no ser de que se le indique. ¿Por qué? Porque el hierro delta es una fase que no es estable a temperatura ambiente, es muy difícil. Entonces, sencillamente, no es relevante. Continuando, lo que vamos a ver aquí es cómo primero tenemos una predominancia absoluta de austenita, ¿sí? Toda esta zona es una zona de estabilidad de austenita, entonces se llama una zona de gamma estabilización, ¿sí? Porque el símbolo de austenita es gamma. Luego, todos los granos son gamma. Cuando comenzamos a descender y acercarnos a la línea de bueno, esta es una línea de sólidos, recordemos que esta es la línea de líquidos, línea de sólidos. Cuando nos acercamos a esta línea de transición, lo que va a ocurrir es que comienzan a aflorar en los límites de grano precipitados de, adivinen de quién, de ferrita. Efectivamente, se comienza a precipitar una ferrita. ¿Por qué se precipita la ferrita cuando disminuye la temperatura? Muy sencillo, como la microestructura se está contrayendo, ¿sí? Esa contracción está generando una disminución en la solubilidad del carbono. Entonces se crean unas zonas metaestables, pues no, acá no son metaestables, se crean unas zonas de estabilidad, ¿sí? De un acero que tiene baja concentración pues que tiene menos solubilidad de átomos de carbono. Esa estructura que tiene la menor solubilidad de átomos de carbono es la ferrita. Entonces son como zonas de tolerancia donde se libera carbono para disminuir la tensión interna dentro de la microestructura. ¿Por qué? Porque de lo contrario lo que vamos a poder acabar teniendo por la acumulación de tensiones internas es una formación de grietas, una fractura, ¿sí?
un fracturamiento interno. Entonces la microestructura lo que hace es que en condición de enfriamiento lento precipita zonas donde libera digamos, esa solubilidad de carbono, y eso genera zonas dúctiles porque la ferrita es una fase altamente dúctil, ¿sí? Digamos, la austenita es mucho más dúctil, pero el problema es que a medida que se va enfriando, la austenita se va transformando, o sea, la austenita no va a estar a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que la ferrita se comienza a precipitar creando zonas que alivian tensiones. ¿Por qué alivian tensiones? Porque al ser la ferrita dúctil, lo que permite es que la presión de la austenita sea absorbida a través de dislocaciones en los granos de ferrita. Y como estamos a altas temperaturas, pues las dislocaciones inmediatamente se deshacen en los límites de grano. Entonces, prácticamente está liberando tensión gratis con la precipitación de la ferrita. Ahora, continuamos descendiendo. ¿Qué va a ocurrir? Que cada vez más esos granos de ferrita van a crecer, ¿sí? Van a crecer y van a coalescer. Entonces aquí ya vemos cómo los granos de austenita quedaron separados por precipitados de ferrita. Ahora, ¿cómo se llama esa ferrita? Que todavía, miren que no hemos cruzado la línea de transformación, la isoterma de transformación. Entonces, ¿cómo se le llama a esa ferrita que ya se precipitó antes de la transformación eutectoide, de la temperatura isotérmica de transformación eutectoide? Muy sencillo, se le llama ferrita pre-eutectoide. Lógico, ¿no? Se desarrolló antes de la transformación eutectoide, se llama ferrita pre-eutectoide. Profe, ¿y cómo se le llama a la que se desarrolla después de la transformación eutectoide? ¿Se le llama poseutectoide? No, se le llama simplemente eutectoide, porque precisamente sufrió la transformación. Es resultado de la transformación. Bueno, continuamos. Entonces, muy importante que tengan en consideración lo siguiente, muchachos. En condiciones de normalizado, ya les voy a explicar más adelante por qué hago tanto énfasis en el normalizado. Pero en condiciones de normalizado, que es como se analizan las microestructuras bases de los aceros, la ferrita tiene que aparecer en los límites de grano de la austenita, ¿sí? A esta temperatura. Luego cuando estamos cerca, luego cuando atravesamos la línea de transformación isotérmica, recordemos que en esta línea no podemos ver cómo es la microestructura específicamente, porque esta línea depende del tiempo de sostenimiento bajo esa temperatura. A mayor tiempo de sostenimiento, mayor transformación. Entonces, lo que va a ocurrir inmediatamente después es que los granos de austenita, como no tienen estabilidad debajo de esta isoterma, ¿sí?, en aceros al carbono normalizados, lo que va a pasar es sencillamente que se van a formar una estructura laminar llamada ¿cómo? Llamada perlita. Esa estructura laminar, también conocida como piel de tigre, no confundan los tigres con los jaguares. Los tigres tienen líneas, los jaguares tienen aritos, los guepardos, si no estoy mal, o los leopardos tienen manchas circulares, ¿sí? Los más rápidos son los guepardos, entonces esos son los que tienen manchas circulares. Entonces, la piel de tigre es esa formación laminar, interlaminar. Mire, una lámina de ferrita, una lámina de cementita, una lámina de ferrita, una lámina de cementita, una lámina de ferrita, una lámina de cementita. Eso es una estructura perlítica. Ahora, ¿qué pasa con la ferrita? ¿La ferrita también se transforma en perlita? No, la ferrita se mantiene porque la ferrita es estable a temperatura ambiente, ¿sí? En cambio, la perlita, la austenita no, por eso se transforma en perlita, ¿sí? Entonces, de aquí que quede lo siguiente: cuando estamos descendiendo, tenemos inicialmente austenita, luego tenemos precipitación de ferrita, luego tenemos ferrita entre los granos, precipitada en los límites de grano de la austenita, casi que dividiendo los granos de austenita. Luego tenemos precipitación o transformación de la austenita en perlita. Recordemos que la perlita es ferrita más cementita. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta zona? Vamos a tener presencia de ferrita preutectoide y perlita laminar, perlita de piel de tigre. Continuamos entonces. Ahora, ¿qué pasa en el punto de transformación eutectoide? Pues aquí sí es más sencillo, porque acá no tenemos precipitación preeutectoide, simplemente todo lo que tengamos de austenita se va a convertir en perlita y ¡san! Se acabó. No se preocupen que ya les voy a mostrar unas micrografías para que puedan entender esto en la vida real, en imágenes de vida real, ¿sí?
Esto no es algo que nos estamos inventando los metalúrgicos así porque, ay, sí, ay, vamos a meter aquí perlita y le vamos a llamar así porque nos gusta. No, esto es una ciencia que lleva estos diagramas han sido desarrollados con muchos experimentos, con muchas iteraciones que han demostrado y replicado estos resultados. Ahora, ¿qué pasa? En este enfriamiento lo que estamos teniendo es que toda la austenita se convierte en perlita laminar, por eso se ve con esta microestructura, ¿sí? Recordemos, perlita es ferrita más cementita, no se les olvide eso. Perlita es ferrita más cementita en estado eutectoide, o sea, ¿cómo? Laminar, laminar. Continuamos. Ahora, si aquí lo que tenemos es ferrita, ¿sí? Esta línea, mire que este intervalo es entre ferrita y austenita, por tanto lo que hay aquí es ferrita y austenita. Aquí esta línea marca el límite de estabilidad de la cementita en los aceros. Ahora, ¿cuál será la fase entre esta y esta línea? Pues muy sencillo, austenita y cementita. Ojo, estoy diciendo que esta es la línea de estabilidad de la cementita en los aceros, porque la línea de estabilidad de la cementita en las aleaciones ferrosas es 6.7% de carbono. Pero en este caso a 2.14, algunos lo asocian un poquito menos, a 1.7%, por ejemplo, dicen que los aceros van hasta 1.7% de carbono, porque a partir de ahí ya lo que se forma es otra microestructura. Entonces, igual esta zona es una zona de bajo interés para la mayor parte de los ingenieros, tanto mecánicos, de materiales y semejantes, porque los sistemas estructurales y los aceros de herramientas, que son los principales usos de los aceros, se mueven en ese sector por la alta templabilidad y la alta maquinabilidad. Ya en ese sector se manejan aceros de alta dureza, ¿sí? Aceros de alta resiliencia, por el alto contenido de carbono que aumenta el límite elástico y aumenta la resiliencia. Bueno, continuando. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que obviamente vamos a tener austenita a este lado, vamos a tener cementita a este lado, por tanto, lo que vamos a tener en esta zona es cementita más austenita. Ahora, si comenzamos a descender, lo mismo, tenemos granos de austenita que se convierten en granos de austenita más precipitados de cementita. Luego, cuando atravesamos la línea de transformación que va a ocurrir, la austenita se sigue convirtiendo en perlita, pero la cementita se mantiene estable. Y esa cementita se va a conocer como cementita pre-eutectoide. Muy bien, ¿sí? Entonces, en estos aceros que están más allá, cuando me refiero más allá y más acá, estoy hablando de antes y después en la línea de composición. Entonces, antes es composiciones inferiores, composiciones de carbono dentro de la estructura del acero inferiores a 0.77%. Y composiciones superiores o después es composiciones superiores a 0.77% de carbono, a 1, 1.5, 1.6, ¿sí? Entonces, en estos aceros que están después de la composición eutectoide, vamos a tener que esta cementita se va a llamar cementita preeutectoide más perlita. ¿Perlita es qué? Perrita más cementita, no se nos olvide eso, es muy importante. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a poder entender cuál es la diferenciación entre los aceros hipoeutectoides, que son los que están a la izquierda, miren que acá se los marco, y luego los aceros hipereutectoides, que están a la derecha y están acá marcados, ¿sí? Los aceros hipo tienen ferrita más perlita, los aceros hiper tienen perlita más cementita. Profe, ¿y eso qué diferencia tiene a nivel macroestructural? Muy sencillo, los aceros que tienen mayor relación de tenacidad-resiliencia son los aceros de perlítico-ferríticos. ¿Por qué? O ferrítico-perlíticos. ¿Por qué? Porque estos aceros tienen ferrita que les da ductilidad y perlita que les da resiliencia, que les da alta tenacidad y alta resiliencia al impacto, en tensión, en compresión, en diferentes aplicaciones. La mayor parte de los aceros están en este rango, ¿sí? De 0.025, que es el límite de acá, a 0.25 y llegando a máximo 0.5. Está la mayor parte de los aceros, ¿sí? Casi que el 90, y me puedo asegurar, puedo estar con certeza seguro de que aquí está el 90% como mínimo de los aceros, de 0.025 a 0.5% de carbono, ¿sí? Que ya ahorita en otro capítulo más adelante vamos a ver la clasificación de los aceros según ese porcentaje de carbono, porque es demasiado importante el porcentaje de carbono en los aceros.
o sea, porcentaje importante a porcentajes ínfimos, o sea, cosas ínfimas. Miren que acá les estoy diciendo que un acero es a partir de 0.025% de carbono, o sea, eso es porcentaje nimio, ¿sí? Una traza demasiado infinitesimal. Y aún así se logra controlar ese tipo de porcentajes dentro de la estructura del acero. De hecho, se debe controlar. Los aceros de alta calidad llegan a controlar eso a cifras de hasta 4 cifras significativas, 0.0001% de, por ejemplo, de azufre, de fósforo. Bueno, continuamos, muchachos. Entonces, estos aceros, los hipotectoides, tienen ferrita perlita, son altamente dúctiles, tienen alta templabilidad, tienen alta todo. O sea, son aceros muy buenos, ¿sí? Para muchas aplicaciones. Pues aquí para componentes de vehículos, componentes aeronáuticos, o sea, la verdad es que las posibilidades que nos dan estos aceros son elevadas. Ahora, ¿qué pasa? Que a mayor disposición de carbono se da mayor formación de cementita. Entonces, obviamente, crece la proporción de perlita. Ahora, a partir de este punto, ya lo que tenemos es cementita más perlita, por tanto, lo que vamos a tener es mayor aún disponibilidad de cementita. ¿Cuál es el problema de la cementita? ¿Cuál es el problema de la cementita? Que la cementita es digamos, un carburo de hierro, ¿sí? No es una fase cristalina del acero como lo son la ferrita, como lo es la austenita, como son otras fases. No, la cementita es un compuesto químico puro y duro, un cerámico, ¿sí? Entonces, obviamente los cerámicos van a actuar como nodos concentradores de esfuerzos y van a obviamente restringir la movilidad de las dislocaciones, y ya todos sabemos qué pasa cuando se restringe la movilidad de las dislocaciones. Tenemos una disminución de la plasticidad que influye en una disminución de la tenacidad y que por tanto aumenta la resiliencia en consecuencia del acero, y esto va a llevar a un aumento tal vez, eso sí, el límite elástico, pero a una mayor fragilidad del acero, ¿sí? Sin mencionar que en los aceros hipereutectoides tenemos problemas de templabilidad. Ya después de 0.77% de carbono ya tenemos, de hecho, después de 0.5 ya comenzamos a tener problemas de templabilidad. Ya no podemos aplicar temple rápido, ya nos toca cambiar el medio y otros aspectos. Profe, ¿pero qué es el temple? No se preocupe que eso lo vamos a entender en los capítulos de tratamientos térmicos, pero básicamente el temple es un tratamiento térmico que se le aplica al acero para endurecerlo, donde lo que se hace es un enfriamiento acelerado. Más adelante lo va a entender mejor. Continuamos. Entonces, aquí quiero resaltar algo muy importante que les había mencionado antes. Miren que aquí está la temperatura A2, que es la temperatura de Curie, o sea, que quiere decir que a partir de esa temperatura se mantiene el ferromagnetismo de los aceros. Luego aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura 1394, que es la temperatura de equilibrio de la fase delta, de hierro delta, que es la A4. Y aquí tenemos la A3. La A3 es muy importante. La A3 es donde se estabiliza la fase de la austenita. Pero la A1, que es esta temperatura que estamos viendo acá, es la temperatura de estabilidad, es la isoterma de estabilidad de la austenita. Por debajo de esta temperatura no hay austenita cuando el acero se enfría por normalizado. Cuando es un acero al carbono, cuando es una fundición o cuando es una aleación ferrosa normalizada. Ahora, ¿qué pasa? Esta temperatura es de 727 grados Celsius, y lo que va a ocurrir en esa temperatura es que marca la pérdida de la austenita. Ahora, cuando venimos a ver las fundiciones, es algo muy parecido. Las fundiciones que están en este sector se llaman fundición blanca, ¿sí? Fundiciones blancas. Miren que se los había marcado en el capítulo anterior, las fundiciones blancas, y posteriormente tenemos las fundiciones grises, no las negras, las grises, ¿sí? Equidad de género, no hay racismo, apropiación cultural, todas esas cosas, mentiras, es broma. Continuamos. ¿Y cómo se le va a llamar a los que están en esta línea? Igualmente, ¿cómo se le llama a los aceros que están en esta línea? ¿Son hiper o son hipo? Perdón, ¿son hipo o son hiper? Muy sencillo, a los aceros que están en esta línea se les llama aceros eutectoides, también conocidos como aceros perlíticos. Y a los aceros a las fundiciones que están en esta línea se les llama fundiciones eutécticas. Entonces tenemos fundiciones blancas, fundiciones grises y fundiciones eutécticas, ¿sí? ¿Qué ocurre?
Bueno, ¿qué ocurre? Resulta que las fundiciones blancas tienen, digamos, una relativa ductilidad, una mayor ductilidad, ¿sí? En comparación con las fundiciones negras, con las fundiciones grises. Las fundiciones grises tienen la ventaja de que el grafito les ayuda a absorber más sonido, el sonido es más opaco, para que me entiendan, el sonido es un poco más grave, porque absorbe radiación, digamos radiación no, absorbe vibraciones acústicas, ¿sí? Entonces se utiliza mucho en los motores precisamente por eso. Las fundiciones blancas absorben deformación plástica, ¿sí? Son altamente, no son como el acero, no tienen esa capacidad, especialmente los aceros de bajo carbono, no tienen esa capacidad tan alta de tenacidad, pero tienen una buena tenacidad y son más fáciles de producir, ¿sí? Porque miren que ellos vienen directamente desde el líquido, o sea, se los pueden, por eso llaman fundiciones, porque usted cuando calienta hierro colado, que muchas veces lo llaman hierro colado, usted lo que está haciendo es fabricando fundiciones blancas y grises, ¿sí? Se puede fabricar directamente desde el estado de fundición, mientras que los aceros hay que hacerles tratamientos termoquímicos con lanzas de oxígeno, con inyectores, con sistemas de control composicional para garantizar el bajo contenido de carbono y el bajo contenido de otras trazas de impurezas como son el azufre, el fósforo y demás, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fases de estas fundiciones? Las fundiciones blancas tienen fase de austenita, ledeburita y cementita. Bueno, no, aquí es austenita, ledeburita, ¿sí? Esta es la línea de la ledeburita, esta es la línea de la austenita, entonces austenita y ledeburita. La cementita que menciona acá está dentro de la ledeburita, porque la ledeburita es austenita más cementita, ¿sí? Ahora, al lado derecho lo que tenemos es cementita más ledeburita y en muchas ocasiones grafito, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante que se debe mencionar y es que cuando atravesamos la línea de estabilidad térmica de la austenita en las aleaciones ferrosas normalizadas, lo que va a ocurrir es muy sencillo, la austenita se va a transformar. ¿En quién se transforma la austenita? Ok, ese es uno de los, digamos, de las mayores dificultades. La austenita que estaba en formación granular aparte, ¿sí? Haga cuenta así, entonces esto no sería austenita, sino sería ledeburita, bueno, austenita con ledeburita. ¿Qué va a pasar? Que toda la austenita que nosotros tengamos se va a convertir en ledeburita transformada. ¿Qué es la ledeburita transformada? La ledeburita transformada es una mezcla entre ferrita y perlita, ¿sí? Entre perlita y cementita. Entonces, al final lo que vamos a tener es, primero, una formación de ledeburita más austenita, ¿sí? Por tanto, esto es, básicamente, la ledeburita no es, o sea, es una fase, pero es una fase conformada por otras dos fases, que son la austenita y la cementita. Posteriormente, la ledeburita transformada es una fase que es conformada por perlita y cementita. Entonces vamos a tener dos tipos de cementita. Una cementita antes de la transformación, que se llama cementita primaria, ¿sí? Y una cementita secundaria o recristalizada, ¿sí? Esta se le llama cementita cristalizada y la otra cementita recristalizada, o también conocida como cementita primaria y cementita secundaria. Sin embargo, a mí no me importa como tal la cementita, ¿sí? Y la austenita como tal. Bueno, la austenita sí, porque la austenita sale la ledeburita transformada. A mí me importan las fases de ledeburita y ledeburita transformada, ¿ya? Eso es lo que realmente me va a importar. Ahora hay que tener mucho cuidado porque acá también la austenita que estaba dentro de la ledeburita con esa formación autéctica también se va a convertir en ledeburita transformada. Posteriormente, por este lado ya lo que vamos a tener son cementita, perlita y cementita más austenita, ¿no? En la ledeburita y cementita normal de toda la vida. Sin embargo, este diagrama está malo porque en realidad lo que vamos a tener a este lado es ledeburita más grafito, ¿sí? Sí, aquí lo que vamos a tener es una precipitación de grafito.
Ya lo vamos a ver ahora en la microestructura, no se preocupen, yo sé que el diagrama de pronto confunde, escúchenme a mí, no miren el diagrama, ¿sí? Continuamos. Bueno, vamos a ver cómo son esas fases, ya no nos quedemos solamente en la teoría, ay sí, tan bonito el diagrama, pero cómo se ve eso en la microestructura, cómo se ve en la metalografía. Muy sencillo. Tengan en cuenta siempre que las aleaciones ferrosas tienden a ser atacadas con nital, como lo hemos visto en el laboratorio. Recordemos que el nital es esa mezcla entre ácido nítrico al 5%, o sea, más o menos 5% de ácido nítrico y 95%, por tanto, de alcohol. Entre 3 y 5% de ácido nítrico es la relación, ¿sí? Para que sea nital. Ahora, ese nital tiene la particularidad de que ese ácido nítrico ataca específicamente a los granos de cementita, va a colorear los granos de cementita. Por tanto, todo lo que sea ferrita va a quedar blanco. Entonces, aquí estamos viendo un acero hipoeutectoide. Recuérdeme por favor que es un acero hipoeutectoide, antes o después de la reacción eutectoide. Entonces, hipo es inferior, hiper es superior. Entonces, hipo es antes de la reacción eutectoide, es a la izquierda de la reacción eutectoide. Entonces, aquí tenemos transformación eutectoide, aquí tenemos la línea que estamos analizando. Ahora, este acero está en un porcentaje de carbono más o menos de 0.3, 0.28, 0.28, 0.3. Ahora, este acero va a tener una estructura predominante, ¿cuál? Volvamos atrás y miremos. Yo les dije que en esta zona lo que vamos a tener es perlita más ferrita. Vamos a ver, efectivamente. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que se colorea es la cementita? Bueno, las zonas oscuras es la cementita que está dentro de la perlita, ¿sí? Miren que está en forma laminar. Esto es perlita. Todo lo que ustedes ven negro, estos granos que ustedes ven, esto es perlita. Y lo que ustedes blancos son la ferrita, ¿sí? Acuérdense de dónde viene la perlita y acuérdense de dónde viene la ferrita. ¿Se acuerdan que yo les decía, no, mire, aquí tenemos primero una precipitación de unos granos de ferrita preutectoide, luego esa ferrita separa los granos de austenita, luego esa austenita se convierte en perlita? Mírenlos, aquí está, tenemos la ferrita preutectoide y tenemos los granos de perlita que obviamente están conformados por austenita y cementita eutectoides, ¿sí? Ya vamos a ver bien esa formación de piel de tigre que les he dicho, que es muy bonita, pero cójanla suave y entiendan lo que les estoy queriendo decir. Las fases en un acero hipoeutectoide son perrita preutectoide más perlita. San se acabó. ¿De dónde viene la perlita? De la transformación de la austenita. Continuamos. En un acero perlítico, o un acero eutectoide, lo que vamos a tener es netamente perlita, neta y absolutamente perlita. Miren cómo se ve esa perlita, miren cómo se ve esa piel de tigre. De pronto acá no la pueden ver bien, coloquen allá perlita en el Google, búsquenlo en Google, como decía el filósofo colombiano Fajardo. Búsquenlo en Google, coloque perlita microestructura o perlita micrografía y lo que van a encontrar es una estructura parecida a esta, donde acá les explican, vea, los granos de cementita son los que vemos coloreados oscuros y los granos de ferrita son los que vemos coloreados claros, ¿sí? Como ustedes saben, si nosotros no atacamos, simplemente lo que vamos a ver es una superficie lisa, ¿sí? Bueno, ¿y dónde se da eso? Entre 0.76 y 0.8% de carbono más o menos. Continuamos. Acá no hay tanto problema, yo creo que eso lo entienden ustedes perfectamente. Siempre tengan en consideración que la ferrita, la proporción de ferrita le da ductilidad y la proporción de cementita le da dureza al acero. Entonces, si ustedes quieren encontrar un buen equilibrio, este es el mejor equilibrio entre dureza y ductilidad sin tratamiento térmico. Ya cuando tenemos tratamiento térmico, esa relación puede mejorarse. Bueno, y ahora aquí, ¿qué tenemos? Nuevamente, recordemos que lo que se colorea oscuro es siempre la cementita, por tanto esto es claramente perlita, ¿no? Y esto también sería ferrita según la teoría, ¿no? Sin embargo, acá pasa algo. Acá pasa que la perlita es la que se está coloreando, pero la cementita también se está coloreando. Por eso esta estructura es
es predominantemente oscura, ¿sí? Por el alto contenido de cementita, ¿sí? Hay mucha más cementita y esa cementita es protectoide. Continuamos. De hecho, estas aleaciones son poco estudiadas, los aceros hiperprotectoides. Son poco estudiadas porque la verdad es que no son. Se utilizan especialmente, por ejemplo, para rieles, en la industria de los trenes, en la industria ferroviaria. Se utiliza para todo lo que son poleas, pero no es de la capacidad de producción, por ejemplo, de los aceros estructurales que están más en esta línea, que son los hiperprotectoides. Los hipoprotectoides. Pues bueno, continuamos. Vamos a ver las fases una por una para que ustedes, digamos, no vayan a quedar como tan confundidos. La ferrita, que es una fase dúctil, una fase altamente maleable, una fase que tiene una alta templabilidad, eso lo van a entender cuando veamos tratamientos térmicos, que tiene una alta soldabilidad, también lo van a entender cuando veamos tratamientos térmicos, que tiene una alta reactividad química. ¿Por qué? Porque la ferrita es hierro, ¿sí? O sea, se puede oxidar fácilmente. Tiene la menor dureza de todas las fases del acero, 90 en dureza Brin más o menos, en promedio, ¿no? Es una dureza más próxima al hierro. El hierro, no vamos a decir puro porque puro no existe nada, pero un hierro que fuera puro tendría una dureza cercana a los 90 de Brin. Y se caracteriza porque tiene demasiado bajo contenido de carbono y porque la precipitación precisamente, fíjense de dónde está ubicada la, dónde está ubicada la cementita. Va a estar ubicada en la zona intergranular. Aquí ustedes me podrían decir, profe, pero no entendí algo. ¿Por qué este acero, porque esta fase que es la ferrita, que se supone que debe ser predominante en los aceros hipotectoides, no se parece a esta imagen que usted nos acaba de mostrar acá de los aceros hipotectoides? Muy sencillo. Lo que pasa es que esta imagen es de un acero hipotectoide de demasiado bajo porcentaje de carbono, ¿sí? Demasiado bajo porcentaje de carbono, muy cerca de la zona de estabilidad de la fase ferrítica. ¿Y esto qué implica? Que la precipitación, o sea, estos granos van a crecer mucho más. Por tanto, la zona de predominancia va a ser la ferrita, ¿sí? Y ya en este punto la cementita se va a precipitar en los límites de grano de la ferrita, ¿sí? A menor porcentaje de carbono, mayor porcentaje de ferrita, entonces la cementita se precipita en los límites de grano de la ferrita. Siempre cabe recordar que, eh, que la estructura de la ferrita es BCC. BCC. No es tan dúctil como la FCC, pero es más dúctil que la HCP. ¿Sí? Así como, o que la TCP o que otras estructuras normales y convencionales. Continuamos. La austenita. La austenita, esta fase que ustedes están viendo es a temperatura ambiente, pero es porque es un acero austenítico, ¿sí? Para poder mostrar la austenita. La austenita se parece mucho a la ferrita porque ustedes pueden ver que también tiene esta estructura, digamos, tiene un mayor grado de circularidad. Los granos tienden a ser más circulares. Sin embargo, se ven en la austenita se ven unas formas más regulares, ¿sí? Aquí en la austenita también tenemos precipitación de cementita en los límites de grano. Y aquí acá ocurre algo que hace caracterizar a la austenita, y también esta característica es común en otros tipos de aleaciones como son el aluminio, el cobre, que es la presencia de maclas. ¿Qué son las maclas? Pero ¿qué son las maclas? Las maclas son un cambio de la orientación de una porción del grano, ¿sí? Un cambio en la orientación cristalográfica de una porción del grano. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando tenemos un papel, ¿sí? Cojan un papel, háganle 3 pliegues, luego tómenlo de los dos extremos, digamos perpendiculares a las líneas de los pliegues. Cuando yo aplico la fuerza, cuando yo aplico un esfuerzo para, digamos, comprimir la hoja, lo que va a ocurrir es que los pliegues van a servir para una distribución de los esfuerzos, digamos, plegando el material sobre el pliegue que ya se ha formado, ¿sí? Algo así como para que me entiendan.
o más sencillo. Es como cuando yo tengo un pitillo y comienzo a aplicarle fuerzas en compresión a un pitillo y el pitillo se flecta y genera una zona con una orientación totalmente diferente a la orientación longitudinal del pitillo. Algo así. Es una zona donde se libera tensión a través del cambio en la orientación cristalográfica, ¿sí? Y ese cambio es irreversible, ¿sí? Es una deformación plástica, es, es una deformación permanente. Por tanto, de hecho es un mecanismo de deformación. Por tanto, esto, primero que todo, me va a restringir la movilidad de las dislocaciones, me puede afectar la movilidad de las dislocaciones, va a disminuir la plasticidad, obviamente, en el interior del grano. Sin embargo, estas estructuras macladas son sinónimo de ductilidad, porque son características de estructuras FCC, ¿sí? Las estructuras FCC, debido a la alta densidad y a la alta compactación que tiene una predominancia a formar estos tipos de mecanismos de deformación, que son los maclajes, ¿sí? Los maclajes, como les dije, son típicos de estructuras altamente dúctiles. La austenita no es un, digamos, no es un material, si bien es un material blando, no es un material tan blando, tiene una dureza aproximada puede tener una dureza aproximada de 300 Brinell. Solo es estable cuando el porcentaje, en los aceros, solo es estable cuando el porcentaje de níquel es mayor a 8%, ¿sí? Y tenemos cromo, ¿sí? Por eso los aceros austeníticos tienden a ser aceros inoxidables. Continuamos. Otra fase predominante dentro de los aceros es la ferrita. Se las presento. Ferrita, estudiantes de materiales metálicos. ¿Qué ocurre? La ferrita tiene formas de aguja, ¿sí? Y para eso les traje un vídeo donde les voy a mostrar cómo se da la formación de esas estructuras de aguja. Esas formas de aguja son muy parecidas a las maclas que les acabo de mostrar dentro de la austenita, pero son más finas. Ya lo vamos a ver en este video que les voy a presentar. Bueno, en este video vamos a poder ver cómo ocurre esa transformación paso a paso. Entonces, siempre las transformaciones en los tratamientos térmicos tienden a partir de la austenita. Entonces podemos ver cómo aquí un grano de austenita se va a convertir lentamente en martensita. Primero tenemos una contracción del grano. Esa contracción lleva a un quiebre o a unas zonas de quiebre como una especie de maclas. Luego se van formando más y más y más maclas en diferentes orientaciones cristalográficas y al final lo que tenemos es como una estructura de hojas de trigo, o como una estructura de hojas o una estructura de agujas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce como la martensita. Estas agujas que estamos viendo en la diapositiva pasada son precisamente estas agujas que les acabo de mostrar de cómo se van formando. La martensita es una de las fases más importantes en los aceros. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque son las que le dan la dureza a los aceros templados, ¿sí? Si usted quiere dureza en un acero, necesita martensita, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el caso de la cementita, que es la otra fase dura del acero. Sin embargo, recordemos que la cementita no es, sí es una fase, pero es una fase de un compuesto químico diferente, ¿sí? Que es el carburo de hierro. Entonces, es diferente, ¿sí? Los mecanismos de deformación en un cerámico no son los mismos que en un acero. Acá tenemos ductilidad, en un cerámico no. Entonces, tener ductilidad más resiliencia en un acero implica un acero perfecto, ¿sí? Y básicamente eso es una de las cosas que nos permite los tratamientos térmicos de temple que nos permiten obtener la martensita. Esa estructura es básicamente una estructura TCP, es una tetragonal compacta centrada en el cuerpo. Esta estructura es básicamente una deformación de la BCC, ¿sí? Es una deformación de la BCC que ocurre debido a la aplicación del esfuerzo, porque como se enfría muy rápido no le da tiempo a que la microestructura se ordene y lo que hace es congelar la microestructura de BCC. Hagan de cuenta que le toman a usted una foto de rapidez, rápido, una foto, ¡plá! ¿Cómo queda usted con la jeta torcida? Bueno, algo así lo que le pasó a la martensita. La martensita es una BCC pero con la jeta torcida, quedó deformada en su celda unitaria y esa deformación es
es precisamente una tensión acumulada que restringe la movilidad de las dislocaciones, y si restringe la movilidad de las dislocaciones, nos aumenta la dureza, nos aumenta la resiliencia y nos baja la ductilidad, ¿sí? Por tanto, los aceros martensíticos tienden a ser aceros de baja ductilidad. Pero ojo con lo siguiente, así como los aceros austeníticos, como para tener austenita solamente podemos tener austenita con un porcentaje de níquel y un porcentaje de cromo que nos da aceros inoxidables austeníticos, igualmente para tener martensita sí podemos hacerlo con un acero al carbono, simplemente lo templamos y sale. Pero el detalle es que los aceros martensíticos no son los aceros al carbono templados. Aceros martensíticos son aceros inoxidables que han sido templados y que tienen una estructura martensítica. Es totalmente diferente. Entonces los aceros que tienen martensita no son aceros martensíticos necesariamente. ¿Listo? Que eso les quede claro. No vayan a confundir eso porque es muy importante. Un acero porque tenga martensita no es martensítico, ¿ya? Simplemente es un acero templado y ya. Es una de las fases más duras. Se aplica para aceros especialmente por debajo del 1% de carbono, porque ya después del 1% de carbono la verdad es que es muchísimo más difícil el temple, ¿sí? De hecho se hace al aire, por ejemplo. Es la fase más dura de los aceros como fase, ¿sí? Porque tiene una estructura independiente, tiene una composición química, bueno, es la misma composición química del acero, pero es diferente. Bueno, es magnética también, y básicamente, como les decía, es una foto con la jeta torcida de la BCC. Continuamos. Luego tenemos la perlita. La perlita es una de las fases más intrigantes de la naturaleza porque es una estructura interlaminar. Miren que es lámina, ¿sí? Son láminas intercaladas de ferrita más cementita, ¿sí? Entonces las láminas negras son de cementita, las láminas blancas son de ferrita. Y esto es perfecto. ¿Saben por qué, muchachos? Porque la cementita es dura y la ferrita es dúctil. Entonces, lo que no absorba una a través de la resiliencia, lo absorbe la otra a través de la deformación plástica. Entonces, permite un buen equilibrio entre resiliencia y tenacidad. ¿Dónde se aplican estos aceros perlíticos, por ejemplo? En los aceros trefilados que se utilizan en las guayas de los puentes, ¿sí? Yo sé que no se llaman guayas, les ofrezco disculpas a los ingenieros civiles que puedan ver este video o a algunos ingenieros estructurales, pero es para que la gente me entienda, ¿sí? Esas guayas gigantes que hay en los puentes, por ejemplo en el puente de San Francisco, se hacen con aceros perlíticos. ¿Por qué? Por su alto equilibrio de resiliencia y utilidad, resiliencia y tenacidad. Perfecto. Continuamos. Entonces tiene una formación laminar. Hay dos tipos de perlita, hay una perlita fina y una perlita gruesa. ¿A qué se debe esto? Al amplio espectro de existencia de la perlita, ¿sí? Y obviamente tienen durezas diferentes. La perlita fina, como tiene una mejor dispersión y un mejor intercalamiento de las fases, pues tiene una dureza de 300 Brinell, y la perlita gruesa tiene una dureza de 200 Brinell. Además de eso, existe un equilibrio, como les decía, entre la resiliencia y la tenacidad. Perfecto. Luego tenemos la vainita. La vainita es una estructura que les tengo que enseñar porque es parte de los contenidos, pero es una estructura que no es tan relevante. ¿Por qué? Porque para obtener vainitas se necesitan unos temples especiales, y los aceros vainíticos o las microestructuras vainíticas lo que le dan es un aporte de equilibrio también entre resiliencia y tenacidad. Fíjense que también se basa en la formación de agujas, ¿sí? de estructuras laminares al interior de granos. Por ejemplo, hay dos tipos de vainita superior y vainita inferior. Entonces en la vainita superior lo que tenemos son granos de ferrita con cementita en el medio, y en la vainita inferior lo que tenemos son granos de ferrita con precipitaciones de cementita en el interior, ¿sí? Básicamente. Esta estructura, como les dije, no es tan importante, no es predominante. De hecho, son casos atípicos en aceros especiales. Finalmente, la cementita. ¿Qué es la cementita? Pues muy sencillo. La cementita es una fase tetragonal
centrada en el cuerpo, ¿sí? Recordemos que una fase tetragonal es como una fase cúbica, pero deformada, porque sus parámetros de red no son iguales, ¿sí? Es como una caja, ¿sí? Si la cúbica, pues obviamente es un cubo, la tetragonal es básicamente una caja, de esas que ustedes mandan por Servetrega y así. Entonces, tiene más dureza que todas las otras fases, pero obviamente su mecanismo de formación es totalmente diferente porque lo que tenemos son enlaces iónicos, ¿sí? No tenemos ese enlace metálico típico y característico del acero, pues del metal. Tiene estabilidad, su estabilidad es una fase metastable que es estable a 6.67% de carbono, como lo vimos en el diagrama de hierro-carbono ahora anteriormente, y su estructura es ortorrómbica y tetraédrica. Perdón, tetraédrica, no tetragonal, centrada en el cuerpo. Son las dos estructuras de la martensita. ¿Listo? Perfecto. Bueno, esto ya es una estructura de ledeburita, ¿sí? En una fundición eutéctica, básicamente austenita más cementita. No les explico mucho eso, ya les digo por qué. Resulta que el diagrama de hierro-carbono, pues de mucho no es, digamos, no es tan importante entender la ledeburita porque nunca está estable a temperatura ambiente, ¿sí? Fíjense que aquí después de la temperatura de estabilidad de la austenita, también conocida como temperatura de austenización, la ledeburita se transforma y se convierte en ledeburita transformada o ledeburita secundaria. Entonces, pues digamos que no es una fase demasiado importante. Simplemente digamos en consideración que la fase eutéctica de las fundiciones, en cambio sí viene las fases de la ledeburita transformada. Entonces en las fundiciones blancas tenemos perlita, acá es un error, perdón. Muy bien, ahora vamos a hablar de las fundiciones. Las fundiciones son digamos, o las fases de las fundiciones. Las fundiciones son atractivas desde la perspectiva de las aleaciones ferrosas porque tienen una menor temperatura de fusión que la mayor parte de los aceros. Entonces eso hace que sea más fácil su síntesis. Sin embargo, sus propiedades mecánicas no son semejantes. Son ligeramente más frágiles que algunos aceros, que la mayor parte de los aceros. Y hay de dos tipos. Ahí están las fundiciones grises y las fundiciones blancas. Pero además de eso también hay fundiciones eutécticas, fundiciones nodulares, fundiciones extradúctiles y semejantes, que vamos a discutir a continuación. Entonces, todo parte de la reacción, de la reacción eutéctica, que se da en un porcentaje de 4.3% de carbono en el diagrama de hierro-carbono, ¿sí? En esta zona. Y esta fundición eutéctica limita, al igual que en los aceros hipoeutectoides y en los aceros hipereutectoides, limita que haya estos que serían como los hipoeutécticos, pero en este caso se llaman fundiciones blancas, y estos que serían los hipereutécticos, que en este caso se llaman fundiciones grises. Y sus microestructuras son total y absolutamente diferentes. ¿Cómo cambian? Bueno, acá tenemos una microestructura de una fundición blanca, ¿sí? Donde predomina una matriz de perlita o de cementita, perlítico-cementítica. Sin embargo, para hablar de fundiciones tenemos que hablar de ¿qué? Tenemos que hablar de ledeburita. ¿Qué es la ledeburita? La ledeburita es una fase que se da, digamos, en el proceso de enfriamiento entre 2 más o menos, 2.16 y 7, 4 y 4.3, ¿sí? Es más, entre 2.17 y 6.67% de carbono, ¿sí? Vamos a verlo en el diagrama directamente. Recuerden que aquí está. Entonces en esta zona se da la ledeburita, ¿sí? En toda esta zona. Luego posteriormente en esta zona se da la ledeburita transformada. Solo que, como les decía, a este lado tenemos perlita más ledeburita, y a este lado lo que vamos a tener es grafito más ferrita. También podemos tener grafito más perlita. ¿Listo? ¿Y cómo ocurre esto? Entonces ahora sí continuamos con el análisis de la microestructura, y lo que vamos a tener es que
en esta zona pues todavía no estamos en el punto eutéctico, por tanto lo que va a ocurrir es que vamos a tener granos previos de austenita retenida que, sumados a los granos de austenita presentes en la ledeurita, se van a transformar después de la temperatura de austenización después de esta temperatura de austenización, los granos que se vienen de aquí de la austenita preutectoide y los granos, sí, la austenita preutectoide y los granos de la austenita presente dentro de la ledeurita se van a convertir aquí más o menos a unos, recordemos la temperatura, 727 grados, que es la temperatura de austenización. Se van a convertir perfectamente en perlita más cementita, que es conocido como ledeurita transformada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el recuento como les había dicho anteriormente. Teníamos cementita primaria, tenemos primero austenita más cementita, que es ledeurita, pero esa cementita es una cementita primaria, y luego tenemos una cementita secundaria que viene presente dentro de la ledeurita transformada, que no es más que la precipitación de cementita a partir de la austenita, la precipitación de perlita y cementita a partir de la austenita, ¿sí? Entonces la austenita que venía en la ledeurita se convierte en perlita. Por tanto, entonces, ahora lo que tenemos en la ledeurita transformada es perlita más la cementita de la ledeurita base, ¿sí? Yo sé que es complejo, muchachos, pero no se preocupen, que las fundiciones no son tan importantes en los análisis microestructurales, porque usted una vez ve una estructura así, usted dice, no, esto está lleno de cementita, fundición, ¿sí? Si usted lo ve muy oscuro, es una fundición casi que a fuerza. Esta microestructura es más dúctil, de hecho inclusive se puede hacer aún más dúctil, ¿sí? Existen fundiciones blancas extradúctiles, tiene una formación de tipo dendrítica. Las dendritas son, por ejemplo, esto es un cristal de hielo, donde vemos como una espiga da origen a otras espigas pequeñas, que a su vez dan origen a otras microespigas más pequeñas. Ese patrón de replicación, de autorreplicación fractal, es el mismo patrón de los sistemas dendríticos. Y aquí ocurre precisamente eso: una espiga da origen a otras espigas, que también pueden dar a su vez origen a otras subespigas. Se caracteriza también porque estas fundiciones son de bajo costo. Recordemos que pues tienen una temperatura de fusión muy inferior con respecto, por ejemplo, a la de los aceros, ¿sí? Especialmente entre más cerca está de la temperatura eutéctica. Y son frágiles, son bastante frágiles, dúctiles y frágiles, ¿sí? Es algo que parece no, de hecho no es ni tan contrastante, en realidad sí. Se sacrifica un poco más de la dureza con respecto a las fundiciones grises y otros tipos de fundiciones, pero se logra obtener un aumento en la ductilidad. Obviamente nunca comparado con acero al carbono de bajo carbono. Bueno, además de eso también tenemos las fundiciones grises. Las fundiciones grises son las más bonitas, son las más artísticas, son las más inconfundibles. Cuando usted ve una fundición gris, o sea, eso no tiene pierde. ¿Por qué? Porque tienen formaciones de estructuras laminares. Estas estructuras laminares vienen porque el silicio presente dentro de las fundiciones grises incentiva la migración del carbono hacia unas estructuras grafíticas, hacia unas láminas grafíticas. Ahora, ese carbono, al salir de la matriz, permite o previene la formación de la perlita. Sin embargo, esto cuando el enfriamiento es lento. Si el enfriamiento es acelerado, entonces lo que vamos a tener es una estructura perlítico-cementítica, perlítico-grafítica, ¿sí? Ese es básicamente. Entonces lo que estamos viendo en blanco efectivamente es ferrita, y lo que está en gris es cementita, pero ya saben, es por efecto del silicio, permite la formación laminar, y además de eso restringe la formación de perlita a través de la absorción del carbono en las estructuras grafíticas. Pero si hay un enfriamiento muy rápido, pues no va a permitir que el carbono migre hacia el grafito, y entonces lo que vamos a tener es una estructura perlítico-grafítica. Continuamos. Las fundiciones esferoidales son un poquito más de esto mismo, solo que los núcleos de silicio permiten la sicularización de los granos de grafito, ¿sí? Se dan especialmente para los porcentajes mayores a 2% de carbono,
y se obliga pues se obliga en la mayor parte de los casos la presencia, se obliga siempre la presencia de un nucleador, de un agente nucleante, que cae siempre es el silicio. Bueno, este es el diagrama de hierro-carbono, es un diagrama bastante complejo. Sé que el video quedó un poco largo, les ofrezco disculpas muchachos, pero es que todo esto tenía que decírselo muchachos. Todo esto es información que ustedes tienen que tener y que considero relevante para cuando tengan que tomar decisiones de selección. Aquí como un recorderix o una revisión de un repaso de todo lo que vimos. Miren que las fases que vimos, las principales son la ferrita, la perlita, la cementita, la austenita, la ledurita transformada, martensita, grafito y vainita. Entonces ferrita, dúctil, estructura BSC, es la base, la que se encuentra a temperatura ambiente, es la que tiene la menor solubilidad de carbono y semejante. Luego tenemos la perlita, que la perlita es esa estructura que es ferrita más cementita, es dura, pero también es tenaz, se encuentra a partir, o sea, las estructuras perlíticas se dan principalmente 0.77% de carbono, se dan al lado y lado, pero entonces en una son hipo, en la otra son hiper. Acá quiero mencionar algo muy importante. Se le conoce las estructuras después de la temperatura de transformación, o sea, a partir de aquí, de la temperatura de ostenización, a las estructuras que se forman después como pro también, ¿sí? Es una forma de conocerlas. Por ejemplo, ustedes escuchan ferrita proeutectoide, quiere decir la ferrita que se formó después del punto de transformación austenítica, ¿sí? Recuerden, acá es pre, aquí es proeutectoide. Pero no se afanen, también se le puede decir eutectoide, no hay problema. Además de eso, pues también hablamos de la cementita, que es un intermetálico, quiere decir que no es un material metálico, es un compuesto, ¿sí? Es un material de hecho cerámico en este caso. Si se da una fase puntual así, lineal, en una de las, eso se llama metafase, ¿sí? Una fase metastable. Y por ejemplo en el acero se pueden dar fases metastables de trocita, de hierro épsilon, de sorbita, y también inclusive se pueden dar casos de ferrita Widmanstätten, ¿sí? Widmanstätten es esa estructura típica de la martensita, ¿sí? Esa formación como de agujas, ¿sí? Solo que pues estas ferrita Widmanstätten son plumas más gruesitas, pero esas plumas precisamente fragilizan el material. Recordemos que la ledurita es esa mezcla de austenita más cementita. Recordemos que la ledurita transformada es lo mismo, pero entonces la austenita se convierte en perlita. Entonces ya tenemos dos cementitas, la que viene la ledurita y la cementita secundaria que está dentro de la perlita. También vamos a tener la martensita, que son esas formaciones de agujas de las que les mostré en el video. Recordemos que el grafito en las fundiciones grises viene asociada especialmente a la presencia de agentes grafitizantes, y a mayor concentración de agentes grafitizantes pues mayor coagulación del grafito, y se pueden dar inclusive hasta las formaciones nodulares. Luego tenemos también las formaciones vainíticas, que se dan bajo tratamientos térmicos especiales y son formaciones ferríticas rodeadas de matrices cementíticas. También tenemos el hierro épsilon, que es una estructura HCP, es altamente frágil, es metastable, es muy escasa, casi no se encuentra, no hay problema con esta. Está la trocita. La trocita de hecho fue determinada por algunos investigadores como la razón del por qué las espadas de Damasco tenían una alta resistencia y una alta relación de resiliencia-tenacidad. Sin embargo, también está fuertemente relacionada con la presencia de nanotubos de carbono dentro de la estructura de los aceros. Es una fase bastante dura, pero bastante variable en su dureza también. Está la sorbita, que es una estructura que les invito a que la conozcan, es ligeramente extraña. Y la sorbita no solamente ocurre dentro del acero, sino también dentro de otras estructuras mineralógicas. Y finalmente tenemos las Widmanstätten, que es una forma, cualquier estructura que tenga forma de aguja, como la martensita y la ferrita Widmanstätten, es una estructura Widmanstätten. Bueno, aquí tenemos algunas de las referencias. Yo también les voy a colgar otras referencias dentro de los archivos que tenemos disponibles para el curso. Así que con gusto, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, pueden comunicarse conmigo, muchachos. Muchas gracias. No se les olvide suscribirse, dejar un like, dejar sus comentarios.
y nos vemos en el próximo capítulo. Buen día, muchachos.